El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que se va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaban del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde le han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era en una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva ya 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y le dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas en las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo:
desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados. Cuando estaba estudiando la carrera de medicina, una de las materias o de los puntos que más me fascinó, bueno, fueron varios, pero uno de ellos fue la bioquímica, todo el proceso bioquímico del cuerpo y cómo todos los ámbitos de los grandes metabolismos del cuerpo están conectados, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las tres están conectadas. Entonces, a veces cuando hace falta por un lado de una, pues agarra del depósito que se tenga de la otra para poder tratar de compensar un poco la carencia que se tiene. Es muy complejo, no me voy a meter en eso, pero es fascinante entender el funcionamiento del cuerpo humano y cómo de alguna manera trata de mantener un equilibrio. Gracias a lo que se ha aprendido, a lo que se conoce, el metabolismo, la fisiología del cuerpo humano, pues uno puede ir viendo las compensaciones o cuando hay una carencia, cómo se trata precisamente de sostener esa carencia por medio de estar moviendo de otro lado. Hagan de cuenta en forma muy sencilla 3 grandes depósitos de azúcares, de grasas, de proteínas. Si faltan los depósitos de azúcar, se mueven las grasas y las grasas también pueden moverse para proteínas. Entonces, tan complejo, pero tan hermoso que nos ayuda a entender precisamente cuál es el objetivo. El objetivo es mantener con vida el cuerpo, ¿sí? El organismo, las células, el funcionamiento. Y si lo vemos ya a nivel más grande, más general del cuerpo, el cuerpo siempre va a cuidar los órganos que son vitales. Si tiene que sacrificar algo, sacrificar una parte del cuerpo que no es vital. ¿Por qué? Porque es el órgano vital, si falla, muere. Pero en cambio un órgano no vital o una parte del cuerpo no vital se pierde, pues todavía puede vivir el cuerpo. Por eso, dentro de la ingeniería de la naturaleza, de la obra de Dios, ha puesto protección a órganos vitales con hueso. El cerebro lo tenemos cubierto con un cráneo. El corazón, los pulmones están cubiertos con la caja torácica que van a proteger. ¿Qué pasa si está en peligro alguna parte del cuerpo? Bueno, pues la sangre va a tratar, el cuerpo va a tratar de proteger estos órganos vitales. Un ejemplo muy sencillo cuando hace mucho frío. Cuando hace mucho frío, pues el organismo va a tratar de no perder calor para no pues lastimar órganos vitales. Y lo que va a sacrificar son las manos, la piel, y por eso muchas veces en algunas personas se pierde primero el calor de las manos, de los pies, para no perder el calor en los órganos vitales. Bueno, imagínense esto, pero también ya unado la vida física, la vida biológica con la vida espiritual, en donde todo tendría que funcionar para que pudiéramos nosotros ser esa obra, ese hombre, esa mujer para el cual hemos sido creados. Muchas veces, y aquí es donde a veces le damos tanta importancia a los depósitos, y ya no solamente del cuerpo, sino también emocionales o intelectuales. Porque también podríamos hablar de esto, que muchas personas cuando entran en crisis, como puede entrar el cuerpo físicamente hablando, por una carestía no se come, pues empieza a haber un movimiento dentro del cuerpo para tratar de sopesar y tratar de compensar algunas carencias que no siempre se logra mantener. Se logra en un primer inicio, pero si no se corrige, se cae en un problema de enfermedad. En el ámbito del ser humano ya en su globalidad, lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito del intelecto, en el ámbito de la afectividad.
¿sí? El razonamiento y la afectividad con el área biológica, en donde muchas veces cuando hay una situación intelectual que no comprendemos, pues nos dejamos o sustituimos o lo llevamos por el ámbito emocional. O al revés, cuando el ámbito emocional está como que por los suelos, normalmente, quien nos ayuda a salir es el entendimiento, el razonamiento, para no dejarnos llevar por la emoción nada más. Estoy hablando en un nivel de una persona madura y en donde pues no podemos siempre tener ese depósito firme, ¿no? Porque a veces hay podríamos decir, carencias o retiros tan grandes cuando hay una traición o la muerte de un ser querido. Entonces vienen los elementos para tratar de compensar en lo que el cuerpo, el ser humano, se va acostumbrando a esta carencia, a esta pérdida o a esta crisis. Hasta aquí, pues es lo que normalmente entendemos. Pero lo que hoy la palabra de Dios nos dice que realmente la fuente de todo, pues no es el entendimiento nada más, ni es la emotividad nada más, ni es el cuerpo, es el espíritu. El espíritu es el que da la vida. El espíritu es el que va a permitir que a pesar de carencias podamos seguir teniendo vida. Y no me refiero a una vida en donde respiramos, nos movemos, pensamos, comemos y hacemos muchas cosas. Pues sí, es una vida humana, pero es una vida en donde no puede dar, no es una vida plena, no es una vida que dé, es una vida que exige, que busca, que se llena de odio, de rencor, que lo único que saca muchas veces es heridas, lastima, destruye y vive en una continua carencia, en una continua estrés, depresión, ansiedad, miedo. Y cuando llegan esas situaciones como la que estamos viviendo ahorita, una crisis a nivel mundial, en donde pues hay una serie de factores y mucha información, muchísima información en internet, que uno se quedaría así como que la mente le explota, ¿no? Lo que dicen que es verdad, lo que dicen que es mentira, que sí, y a veces como que ya no sabes ni a qué creerle, ¿no? Y mucha gente termina pues en una situación demasiado de ansiedad o de miedo. La verdad es que estamos viviendo una crisis y esta crisis pues nos lleva a cuidar nuestros depósitos, nuestras seguridades. A veces pues se va uno a lo material, ya no solamente en la persona, sino en lo material. Hemos hablado de estas anécdotas dolorosas, vergonzosas, tristes, de gente peleándose por papel del baño. Ahorita que vinieron unas personas a recibir la comunión porque oyeron la misa en la mañana, me compartían como ahorita en los Costcos una cola de quién sabe cuántos metros de distancia para poder entrar. Dices. Entonces vienen esas situaciones de miedo, de pánico, en donde pues tengo que buscar, que tengo que tener seguridad, y es natural, pues sí, obviamente, pues uno trata de prever, uno trata de cuidar, tanto a la familia como a uno mismo. Y esto es normal, es hasta cierto punto instintivo, es de ¿cómo se llama?, conservación de la vida. Y se busca. El problema es cuando esto es precisamente el único motivador o el motivador más fuerte. Y esto nos lleva precisamente a ser egoístas, nos lleva precisamente a agredir a otros, nos lleva precisamente a caer en un estado de tensión que pues lastimamos, ofendemos, herimos, hasta llegamos a matar por algo tonto, algo temporal. ¿Qué es lo que sucede en una crisis? Todos nuestros depósitos en donde nosotros nos sentíamos seguros, protegidos, estables, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente y físicamente, tienen una carencia, como lo que explicaba al inicio. Una persona que no tiene que comer y pasa sin comer, pues al principio esas carencias van a tratar de ser sustituidas por lo que tenemos de sobra en el organismo, ¿no? Y se mueve para sustituir lo que falta acá, pero llega un momento en que si no se corrige, pues empiezan los problemas de carencias, ¿no?
deficiencias alimentarias. Bueno, las crisis, y como la que estamos viviendo ahora, lleva al hombre precisamente a descubrir su carencia, a descubrir su incapacidad de vivir. Y cuando digo esto, es su capacidad verdaderamente de vivir una vida plena a pesar de las carencias, una vida llena de amor, llena de la capacidad de darse a los demás, incluso de sacrificarse por los demás, cuando realmente, como siento esta carencia, tengo miedo y yo tengo que protegerme. Y vienen las compras de pánico, vienen la violencia, viene pues todo lo que estamos viviendo. En algunos lugares ha sido muy intenso, con mucho miedo, en otros ha estado más tranquilo, pero y vendrán, desgraciadamente con todo esto, pues vendrán, y esto está previsto, pues mayores crisis, carencia de trabajo, carencia de comida, y bueno, una serie de situaciones. Por eso, lo que hoy la palabra de Dios nos invita es a tener siempre este reservorio lleno, esta vida en el Espíritu que hace que podamos salir de esa muerte, de esa angustia, de ese miedo, de esa vida de pecado, para poder dar, para poder hacer lo que tengo que hacer, a pesar de las carencias, a pesar de las situaciones tristes, dolorosas, difíciles, a pesar de esta crisis que estamos pasando a nivel mundial y que en algunos lugares es más intensa que en otras. Por eso, normalmente cuando hay una carencia se llama una deficiencia de vitamina, una deficiencia de azúcar, que se llama hipoglicemia, o un exceso en alguna otra alimento, pues va a ocasionar también una enfermedad. Esto, a la larga, puede generar la muerte. Aquí, en la palabra de Dios nos habla de dos tipos de muerte. La muerte física, real, que es la que sufre Lázaro, pero también la muerte del alma. Esa realidad, ese depósito maravilloso que hace hacer un ser humano un ser extraordinario, un ser de vida, un ser que a pesar que no tenga, pueda dar, pueda ser feliz, pueda amar, pueda perdonar, pueda entregarse completamente por el otro. Y aquí es precisamente lo que hoy la palabra de Dios nos plantea a cada uno de nosotros. Una realidad que nos lleva a decir que somos sepulcros. Hacía yo la comparación en la misa anterior de los famosos zombies, o la serie esta que es muy famosa, los caminantes muertos que caminan, el Walking Dead que le llaman, ¿sí? Y que pues de alguna manera, esto se ha venido tienes muchos años que se han hecho estas películas, no es tan reciente, ya tienen años desde que se inició esta cuestión de las películas, pero es interesante entender que hay niveles de muerte. La muerte física es una, pero la más triste es los que caminan, los que se mueven, los que respiran, los que trabajan, pero están muertos. No son capaces de vivir plenamente. Y es precisamente en la primera lectura nos hace esta observación. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Aquí hay que entender, obviamente, que está hablando de la muerte del alma, la incapacidad que tiene el hombre para darse, en donde ha aprendido a que sus fuentes, su fuente sea lo material, sea lo sensitivo, lo sensual, sea el poder, sea lo que sea, pero que no sea Dios, pues obviamente nos hace vivir en una muerte. ¿Cómo saberlo? Porque cuando ya no lo tengo, ya no quiero vivir. Incluso puede ser una persona. ¿Qué sucede cuando esa persona que a ti te daba todo o que para ti era todo, se muere o te traiciona? Pues empiezas a vivir una muerte en vida. Caes en la depresión, caes en la tristeza, caes en el sinsentido y te dejas morir físicamente, intelectual y afectivamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque tu depósito de vida,
tu depósito que hacía que te movieras, que hacía que hicieras todo, ya no está. Entonces, esto es lo que hoy la palabra de Dios nos invita, a que esta realidad, si la vemos desde un aspecto más proactivo, más positivo, es para que nos desprendamos de situaciones o de personas o incluso de nosotros mismos que se han vuelto el depósito de la única vida. Y que si ya no lo tenemos, pues caemos en todas estas realidades tan tristes, tan dolorosas que estamos viendo en mucha gente. Y es el Señor que viene a sacarnos de ahí para que el Espíritu nos lleve a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Esta tierra de Israel no se refiere allá en Israel, no, se refiere a esa vida que es la que Jesús nos viene a enseñar, la vida en el Espíritu, la vida de gracia, la vida que nos alimenta en el reino de la divina voluntad, hacer y vivir, agradarlo a Él. ¿Sí? Y dice, cuando abra sus sepulcros y los saque ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Son aquellas personas, no sé si les haya tocado a ustedes, ojalá y sí, y si no, les habrá tocado ver a alguien, personas que vivían, pero que no se dan cuenta que no estaban vivos realmente. Tienen la experiencia de Dios y todo cambia. Empiezan a vivir una vida diferente. Hacen tal vez lo mismo. Viven exactamente lo mismo, pero desde una visión diferente, desde una fuente de vida que ya no es ni una persona, ni el trabajo, ni el dinero, ni el placer, sino es Dios. Y es esas personas que realmente transmiten esa paz, transmiten ese amor, transmiten esa alegría y también se demuestra con sus obras, ¿sí? Y lo hacen no solamente por lástima, por pobrecito, sino por amor. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel me visitaste, era ignorante y me enseñaste, me equivoqué y me corregiste, me aguantaste con paciencia mis miserias, me enterraste cuando me morí. O sea, las famosas obras de misericordia, pero que dan vida, no que solamente es un acto reflejo o un acto de conciencia intranquila o para callar mi conciencia y lo hago. Es algo muchísimo más grande. Salir de ahí, ¿sí?, nos lleva a demostrar con nuestras obras y nuestra manera de vivir que el Señor es el Señor verdadero, ¿sí?, es el único Señor. Y ahí es donde viene la infusión del Espíritu. Les infundiré mi Espíritu y vivirán. O sea, ya no voy a depender, volviendo al ejemplo con el que inicié, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, que es en el depósito que encontramos para poder que el cuerpo funcione. No estoy diciendo con esto que ya no voy a comer, que ya no sea necesario, que es lo que veíamos el domingo pasado, cuando está Jesús con la samaritana y que le dice, pues dame de esta agua para ya no venir a sacar agua porque me canso mucho. No se habla de un cuerpo físico, aunque ha habido casos de personas que han podido vivir sin comer y solamente con la Eucaristía. Grandes místicos, grandes santos, que en algún momento de su vida se les concedió vivir solamente de la Eucaristía. Y ha sido, pues obviamente, ese testimonio máximo de que Él es la fuente de vida. A veces también ha habido santos o mártires que pues dieron su vida, o sea, renunciaron a vivir porque tenían otra vida y fueron capaces de sacrificarse en el servicio, en la entrega. Tenemos hombres y mujeres que en crisis de enfermedades como estas se entregaron. Hay un santo que él se recluyó en una isla de leprosos, no me acuerdo el nombre que es, San Damián, no me acuerdo, pero que se entregó al servicio completamente de los leprosos y terminó muriendo de lepra, pero tenía vida. Entonces, ¿cómo esta fuente de vida ya no depende de lo que tengo o a quién tengo, sino del Espíritu que habita en mí, que he recibido en mi bautizo, que se ha renovado y se ha confirmado en el sacramento de la confirmación y que de alguna manera alimento a través de la escucha de la comunión. Hay esa escena hermosa donde Jesús
dice, quiten la piedra, quiten la piedra del sepulcro. Es cuando sale a relucir tus miserias, sale a relucir toda la podredumbre, toda la porquería que vamos cargando, que es cuando nos acercamos al sacramento de la confesión y sacamos la podredumbre, o sea, la muerte a la cual nos hemos sometido, porque yo creía que en el placer, que yo creía en la persona o en el trabajo, en el dinero o en los vicios, yo voy a sentirme bien. Y nos descubrimos que esto lo único que trae es porquería. Entonces, abrir el sepulcro es precisamente que salga a relucir cuando dijo Jesús y Marta le dice, Señor, ya apesta, ustedes ábranla. Y aunque sí apestaba, el Señor de esa porquería sana y da vida a través de la absolución, sacramento de la absolución. Y entonces la persona empieza nuevamente a vivir una experiencia plena de vida. Sigue igual de vivo que los demás, pero tiene algo más. Ya no es su fuente para poder mover, para poder motivarse, para poder hacer las cosas, ni las personas, ni los lugares, ni las cosas, ni las pasiones, ni los vicios. Ya su fuente de vida es algo más. Cuando una persona está anémica, mi mami que estuvo hace unas semanas bien anémica, la pobrecita no podía, se sentía cansada, débil. Una persona que tiene baja el azúcar, yo sufro de eso frecuentemente, se me baja el azúcar, y entonces así como que hasta se te bloquea el cerebro, no piensas, sientes que te da todo vueltas, hay unos sudan, o no te has alimentado y te sientes débil, cansado, o sea, no tienes ni la capacidad para estudiar. Una persona que no se alimenta bien, por ejemplo los niños, van a tener déficit de atención. ¿Por qué? Porque no se alimentan bien, o sea, no pueden desarrollar sus actividades normales por la falta de alimento. Cuando el Espíritu que habita en nosotros infunde esta vida, ¿sí? Es cuando, a pesar de todo esto, y no digo que no vamos a comer o que ya vamos a ser inmunes a las carencias, quiere decir que a pesar de eso voy a hacer todo más allá de cómo me sienta o más allá de lo que yo pueda perder, porque tengo algo más que me da vida, y es la vida espiritual. En ese planteamiento vemos cómo San Pablo a los romanos hace ver esta realidad. Fíjense qué interesante. Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿en dónde está la vida verdadera del ser humano? En agradar a Dios. Esto ya lo hemos venido reflexionando a lo largo de estas semanas. Hay gente que busca hacer la voluntad de Dios, pero no busca agradar a Dios, que ya es el grado pleno, el grado máximo. ¿Por qué? Porque quiero agradarlo, porque yo veo cuánto me ama, porque yo veo cuánto me da, porque yo veo cuánto se ha sacrificado por mí. Y de esto, pues yo quiero agradarlo a Él. Y ahí es cuando el que vive en forma desordenada, Dios es orden, porque el orden nos lleva a un objetivo, a una meta, a una trascendencia. Hay gente que puede ser muy ordenada, muy meticulosa, pero no tiene la meta de Dios, no tiene la meta a Dios, simplemente tiene una meta temporal. Y le hace falta lo otro, que es la entrega. El egoísta solamente trabaja para sí mismo, para satisfacer, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad, lo que él quiere, lo que él necesita o lo que él le parece o lo que se le antoja en ese momento. Entonces, ¿cuál es nuestra vida? La vida del Espíritu es agradar a Dios, y es la única fuente. Cuando yo busco agradar a Dios, es la fuente más poderosa y la única verdadera para poder vivir una vida verdadera en el Espíritu y de servicio y de amor y tener paz y alegría. Y la otra es el desorden egoísta, que nos lleva, obviamente, a buscar en otras cosas, en otras realidades, esa vida, ¿no? Y hay gente que vive literalmente para eso, gente que vive para comer, gente que vive para el placer, gente que vive para el dinero, para el poder, para lo que ellos quieren, lo que a mí me gusta. Estamos en una sociedad muy egoísta, en donde
mientras yo hago lo que yo quiera, no me importan los demás. Mientras yo tenga lo que yo quiera, no me importa. Y puede ser que sí me importe, pero no a tal grado de sacrificarme, o no a tal grado de compartir, no a tal grado de cuidar y proveer al más necesitado. Entonces, si se dan cuenta, la muerte empieza en el desorden y en el egoísmo. Y la vida empieza en querer agradar a Dios. Él es, en la medida en que tú te das a esta realidad, Él te va a llenar. Él te va a dar todo aquello que no has podido encontrar en todo lo demás. En todas las demás fuentes, como puede ser la comida, el poder, el placer, el dinero. Lo que el Señor te da esa capacidad increíble de vivir verdaderamente en el amor, en el perdón, en el servicio al prójimo. Dice, pero ustedes no llevan esa clase de vida. ¿Será? Ahí es donde cada uno tendríamos que meditar qué clase de vida llevamos. Sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Cuando hablo de esto en la lección divina, que se le llama invocación al Espíritu Santo, invocare es llamarlo dentro, ya lo tenemos, pero no lo dejo actuar. Es dejarlo actuar, quiere decir que Él va a hacer y a decidir, y yo voy a obedecer, me voy a dejar guiar por el Espíritu de Dios habita en mí. Pero yo tengo que alimentarlo, y la única forma de alimentarlo es hacer la voluntad de Dios, aunque no me guste y aunque me duela. Pero lo hago porque estoy alimentando al Espíritu de Dios que habita en mí. Y esto me llevará a una fortaleza, a una paz, que repito, nunca tendrás en nada más, ni en nadie más. Cuando el Espíritu de Dios que habita en nosotros es alimentado, cada vez que yo hago algo, no siempre me tiene que gustar, no siempre tiene que sentir bonito, incluso muchas veces es doloroso, pero lo hago buscando agradar a Dios, mi espíritu se fortalece, ¿sí? Y es cuando empiezo a vivir una vida nueva. Dice, pues ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente. Entonces, ¿qué se necesita para que ese Espíritu actúe en nosotros? Alimentarlo. ¿Cómo puedo alimentar al Espíritu en mí para tener esta vida? Unos pasos que desarrollo yo en la lección divina, que el primero es, pues, tener fe. Y la fe es un don que recibo en el bautizo, que es un regalo que tengo que recibir. Papá y mamá lo reciben en mi nombre. Segundo, como todo regalo, hay que abrirlo. ¿Cómo abro el regalo de la fe? Con la escucha de la palabra. Y tercero, ¿cómo uso el regalo de la fe? Cuando obedezco la voluntad de Dios. Ahí es cuando entonces mi espíritu se empieza a fortalecer. Obedecer a Dios aunque no me guste, aunque no sienta bonito. Cuando yo empiezo a obedecer a Dios, empiezo a descubrir que hay cosas que no son de Dios dentro de mí. Tengo que hacer una limpieza, como cuando, por ejemplo, el cerebro no recibe toda el azúcar. ¿Por qué? Porque hay un problema. O no recibe toda la sangre, que a su vez lleva el azúcar, porque está tapada la arteria carótida por placas de grasa, llega poco sangre al cerebro y ocasiona la hipoxia, ocasiona trastornos, ocasiona serios problemas. Bueno, entonces el segundo paso para alimentarnos es la pureza, limpieza de esos vasos, de esas arterias. 3 elementos fundamentales para limpiar y dejar que el Espíritu actúe. Primero, la confesión sacramental. Buscar la confesión sacramental una vez al mes o antes si hay pecado mortal. Segundo, la sanación interior. Perdonar en el nombre de Jesús. Yo no tengo el poder para perdonar, yo no tengo la fuente, yo no soy fuente de perdón ni de amor, yo no soy fuente de alegría. El único que es fuente es Dios. Por eso cuando perdonamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Y aunque la persona ya se haya muerto, o aunque la persona nunca me haya pedido perdón y yo nunca más la vuelva a ver, yo tengo que perdonarle en el nombre de Jesús. Y ahí es donde el Espíritu actúa. Y tercero, cuidar los sentidos, cuidar lo que me alimenta el Espíritu, porque a través de lo que veo, lo que oigo,
y lo que siento, voy a empezar a permitir cosas en mi vida. Gandhi ya lo decía, cuida tus pensamientos, cuida tus palabras, y yo parafraseo a Gandhi, ¿no? Porque lo que veo, lo que oigo, se vuelve en pensamiento y se vuelve en sentimiento. Mis pensamientos y mis sentimientos, si crecen, se van a volver en palabras o en obras. Estas obras, si se repiten, se convierten en hábitos. Y estos hábitos, si se repiten, se convierte en la formación de mi carácter. Y este carácter se convierte en mi destino. Y todo empezó con lo que veo, con lo que oigo. Me doy taco de ojo, permito el chisme. Simplemente ustedes vean cómo se ponen. ¿Cuánta información no han oído del famoso coronavirus? Es verdad, es mentira, ya no sabes ni a quién querer. Y entonces genera en ti una situación de confusión. Oíste una canción, oíste una película, una escena pornográfica, oíste un chisme, te generó un sentimiento hacia esa persona cuando ni siquiera a ti te consta, pero ya hablaste, o viste algo que tú creíste que era eso y lo afirmas y entonces generas un chisme. Y todo empezó porque tú no cuidaste lo que viste, no cuidaste lo que oíste, que es una de las herramientas poderosas del demonio. Entonces el segundo elemento es la purificación. Confesión sacramental, sanación interior y cuidar nuestros sentidos. Para después entonces va a venir el tercer momento, desprendimiento de todo aquello que no sea de Dios o no me lleve a Dios. Y ese desprendimiento lo vemos en el pasaje cuando Jesús dice, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Aquí no se refiere literalmente a un órgano, se refiere a aquello que tú has permitido usar con tus ojos, usar con tus oídos, usar con tu lengua, usar con tu cuerpo. El arrancar de ese hábito, que ya es un vicio, es tan doloroso y tan difícil. Pregúntele a un alcohólico, pregúntele a un drogadicto, pregúntele a una persona que tiene un vicio, el internet y todas estas cuestiones, no lo pueden dejar. Y arrancárselo es como si le estuvieran quitando la vida, o literalmente se mueren. Entonces el desprendimiento de todo aquello que no sea de Dios y me lleve a Dios. Cuarto, el espíritu de oración. La oración es la escucha, la escucha. Ya estoy con esa fe, ya estoy con esa purificación y me voy desprendiendo para empezar a escuchar y alimentarme de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y esto fortalece mi espíritu. Cuando yo escucho y empiezo a actuar, y hablábamos de los pasos de la oración, que son 9 pasos. Saber que Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo rezongo, yo me someto, yo sirvo, yo me uno al plan de la divina voluntad para darle gloria a Dios. Entonces son pasos que ya hemos hablado en otro momento, pero el espíritu de oración, al final de cuentas, escuchar y obedecer lo que Dios me pide para convertirme, conversión y transformación. La conversión es un cambio de lugar, de dirección, y para transformarme o tomar la forma de Cristo. Y la forma de Cristo no es física, la forma de Cristo es en el interior. ¿Qué te alimenta a ti? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que alimentará tu verdadera vida de gracia, tu verdadera vida humana, la plenitud para la cual tú fuiste creado. Solamente la alcanzarás cuando aprendas a alimentarte de la voluntad de Dios. Y obviamente no lo puedo hacer solo y tengo que hacerlo en comunión con todos los que creen en Dios, con todos los que viven esta fe, y le llamamos iglesia, asamblea, todos aquellos que creemos en Dios. Por eso dice, quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, ¿qué quiere decir? Que el pecado, la tentación siempre va a estar ahí y va a llevar a nuestro cuerpo a una muerte. Esto es algo natural. Y si me toca morir, me tocó morir, pero no con esa angustia, no con esa desesperación, no con ese miedo. Y si le toca morir a mi ser querido, que muera, pero con esa gracia, en ese estado de vida. Pero yo tengo que vivirla primero
para poder compartirla, para poder enseñarla, para poder llevar a mis seres queridos a esta vida. ¿Sí? Nuestro cuerpo sigue sometido al pecado y a las consecuencias, que es la enfermedad y es la muerte. Pero su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Entonces, podrán matar mi cuerpo, pero no podrán matar mi alma. El mismo Señor lo va a decir. No tengan miedo a aquellos que matan el cuerpo, tengan miedo a aquellos que matan el alma. Eso sí hay que alejarse de ellos. Porque el espíritu que habita en nosotros y es el espíritu que resucitó a Jesús, y ese mismo nos resucitará a cada uno de nosotros. Por eso, el planteamiento de la palabra de Dios que nos hace hoy a través de estas lecturas, y lo vemos ya al finalizar con el Evangelio, es hermoso porque nos hace ver cómo el Señor presenta la enfermedad y ese proceso de descomposición de Lázaro, lo que sucede en el alma. Lázaro representa, él literalmente murió, esto no es una historia, no es una parábola, es real. Y la resurrección de Lázaro es real, pero hay que verlo también en el ámbito para nosotros. ¿A qué se refiere? Todo aquel que no tiene como fuente de vida el agradar a Dios. Todo aquel que no tiene como fuente de vida la voluntad de Dios, sino lo que el mundo, la carne y el demonio. Pero también nos da la esperanza que a pesar de que hayamos vivido en eso, puede venir la resurrección, o sea, puede empezar a venir a darse a nosotros una vida divina, una vida de gracia. Y es cuando mandan llamar a Jesús, y Jesús pareciera que se hiciera de la vista gorda, como que no le interesa, pero sabe él que de esto se va a manifestar la gloria de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque el hombre se aleja de Dios. ¿Por qué lo permite Dios? Porque Dios nos da una libertad. Y en esas libertades Dios quiere manifestar su gloria, quiere manifestar su gracia, pero nosotros no lo dejamos, no confiamos. El caso es que lo dice él claramente. Esta enfermedad no acabará en la muerte, servirá para la gloria de Dios, o sea, para ganar almas para Él, para que esas almas que vean esta vida nueva se salven. Y esto es también la invitación. Cuando yo empiezo a vivir una vida nueva, que está claramente dada por la resurrección de Lázaro, ¿cuánta gente no se convirtió? Bueno, nosotros con nuestra vida de gracia, con nuestra vida alimentada en la voluntad de Dios, pues tendremos una vida que otros no tienen. Y no me refiero al dinero, no me refiero al poder, no me refiero a nada. Una vida de alegría, de amor, de servicio, de paz, en medio de toda esta turbulencia y en medio de todas las situaciones que vive el ser humano. Bueno, y se detuvo ahí 2 días y después vamos a Judea. Y cuando él dice que van a ir a Judea, sus discípulos, Señor, pero se quieren matar. Y viene aquí otra enseñanza. Cuando él dice, te quieren apedrear y tú vas a volver allá, Jesús les contestó, ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, o sea, el que tiene la gracia, el que su fuente de alimentación no es la oscuridad del pecado, no es lo material, no es lo temporal. Sí se alimenta, pero no es la fuente principal. Y ahí es donde el Señor hace ver y hincapié, el que camina en el día no tropieza. El que camina en la oscuridad tropieza porque le falta la luz. Tropezar, pues todos esos momentos en donde queremos tirar la toalla, sentimos que ya no podemos y lo hacemos. O sea, el sentirlo no es malo, el hacerlo ya es lo malo. Y es tropezar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el problema, que la dificultad, la enfermedad y la muerte me sobrepasa. ¿Por qué? Porque no me he alimentado de la fuente de luz, de la fuente del alimento. Y es cuando vamos a entender precisamente esta enseñanza de caminar en la luz y caminar en la oscuridad. Bueno, sale Marta a recibir a Jesús
Señor, y aquí con qué facilidad también decimos, Señor, yo creo en ti, mira, Señor, si hubiera estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún así estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Y cuando Jesús dice, quiten la losa, la misma que le dijo estas palabras, le va a decir, Señor, pero ya 4 días ya apesta. No te he dicho, Marta, que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? O sea, lo decimos, pero vivirlo. Por eso todos los días tenemos que alimentar nuestra vida espiritual. Tenemos que dejar que el Espíritu actúe. El ejemplo que yo utilizo para lo del Espíritu es lo que se llama el conductor designado. El conductor designado es aquel que en una fiesta va a manejar y los amigos están tomados y el que no tomó es el que maneja para evitar un accidente y llevar a los amigos a la casa. Bueno, el conductor designado es el Espíritu Santo, porque cuando tú has tomado las direcciones, el volante de tu vida, el volante de tus decisiones, pues déjame decirte cuántas veces has chocado, cuántas veces has caído pues en esa tristeza, en esa desesperación, en esa vida de pecado. Por eso es necesario, ¿sí?, entender y ver lo que esto significa. Nosotros creemos y veremos la gloria de Dios en nosotros. O sea, es para que esta pregunta nos la hagamos cuando Marta cuestiona a Jesús y él le dice, te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en la vida, en la defensa de la vida, en la defensa de los valores cristianos, en la entrega de nuestra propia vida por algo más grande que una vida temporal, o de lo material, o un papel del baño, que dices, ay, ¿cómo puede ser posible, no? Pero es en este elemento. Bueno, simplemente es entender esta vida de gracia. Y es como el Señor, cuando se quita la piedra, les decía, es cuando haces tu examen de conciencia y sale a relucir toda la porquería. Y el Señor le dice, Lázaro, sal. Y cuando el sacerdote te da la absolución, sales de ese sepulcro, de esa muerte de tu alma, y cuando tu alma está bien, cuando tu alma está en paz, cuando tu alma está llena de Dios, de la voluntad de Dios, empiezas a darle sentido, empiezas a darle vida a lo que haces y a lo que sufres, incluso a lo que padeces. ¿Cómo puedes dar vida a través del sufrimiento? ¿Cómo puedes dar vida a través de las injusticias? Solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios. Por eso, el Salmo es, perdónanos, Señor, y viviremos. Que esta palabra de Dios, que hoy se nos ha proclamado y se nos ha predicado, nos lleve a un recogimiento, a un examen de conciencia, a un arrepentimiento para empezar a vivir la verdadera vida. Todos nosotros tenemos muchos depósitos, como les decía yo, la proteína, el carbohidrato, para tener vida. Pero ya no solamente la vida física, tengo personas, tengo cosas que son hermosas, son maravillosas. Dios te ha rodeado de tantas bendiciones. Pero una cosa es que sean bendiciones, otra cosa es que sean fuente de tu bendición, fuente de tu paz y fuente de tu alegría. Hoy, hermanos, meditemos en silencio unos momentos. ¿Cuál es verdaderamente lo que hoy la palabra de Dios me ha querido decir a mí en lo personal, en la realidad que estoy viviendo? Eres mujer, eres hombre, eres casado, soltero, anciano, adulto, joven, niño, sano, enfermo, con problemas de trabajo, con problemas de salud, con problemas familiares, con problemas de dinero, con miedo. ¿Qué te dijo hoy a ti, hoy la palabra de Dios? ¿Y a qué te invita a actuar? En silencio unos momentos.
Vamos a hacer un momento de oración, cerrando nuestros ojos, poniéndonos en esta presencia de Dios en la que estamos a través de su palabra. Trata de entregarle a Dios esas fuentes de pseudo vida o de que se han vuelto para ti vida, pero que a la larga te han traído dolor, te han traído miedo, te han traído desesperación, ansiedad, te han traído odio y todo aquello de lo cual de alguna manera se ha vuelto la fuente de lo que te motiva, de lo que te hace hacer las cosas. Para algunos será a lo mejor el bienestar económico, el bienestar material. Para otros será las actividades que realizas, tu trabajo, tu deporte, tu arte, tu entretenimiento. Para otros será el placer, para otros será una persona o personas. Y ninguna de estas es mala, pero ninguna de ellas puede darte la verdadera vida. Y es precisamente a lo que a lo mejor hoy estás viviendo, una muerte. Una muerte en vida. Nos hemos convertido como esos zombies que se nos han quitado lo que teníamos y ya no sabemos cómo vivir con lo que tenemos. Ya no sabemos cómo enfrentarlo, lo que sigue, porque se nos han quitado las fuerzas, se nos ha quitado la paz, se nos ha quitado la alegría, se nos ha quitado todo. Y a veces es necesario caer en esa cueva de sepulcro, como cayó Lázaro o como lo metieron a Lázaro. Y ahí es donde muchos de nosotros a lo mejor estamos, en esa cueva llena de podredumbre, llena de muerte. Y la única manera es que el Señor quita esa piedra, manda quitar esa piedra, para que entre en ti esta vida a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de hacer y agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, queriéndolo agradar a Él. Hoy el Señor te pide que entregues todas esas fuentes que tú creías, que tú esperabas, que tú deseabas que te dieran vida, incluyendo aquellas que muy en el fondo sabes que son pecado y que lo único que te han traído es muerte, destrucción, daño a tu persona y daño a otros. Todavía se entendería que algo bueno buscaras en ello, esa fuente de vida. Pero lo triste es que ahora es el pecado, es la destrucción de los seres humanos sin nacer, la destrucción de los ancianos, el placer, el dinero, todo eso que se vuelve pecado y que para muchos se ha vuelto la única fuente de pseudo vida. Es como cuando comes veneno y te dañas tu cuerpo, dañas tu mente, dañas tu alma. Hoy el Señor te pide que ese espíritu que habita en ti sea reanimado, sea alimentado con su amor y su gracia. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo te entrego lo que he guardado en mi corazón, en mi mente, en mi alma, como la fuente de vida, y que yo no me había dado cuenta, no quería darme cuenta, incluso todas aquellas cosas que yo sabía que son pecado, pero que las he permitido, y me han traído muerte, incapacidad, para tener paz, para tener amor, alegría, y capacidad de darme a los demás, capacidad de perdonar y de servir. No tengo vida porque tengo miedo, porque vivo aislado, porque me he vuelto egoísta y he dañado
y he dañado a mis seres queridos a mis seres queridos y a mí mismo. y a mí mismo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo renuncio yo renuncio a todos estos depósitos a todos estos depósitos que yo he permitido que yo he permitido que me alimentaran que me alimentaran y que realmente y que realmente han intoxicado han intoxicado mi mente, mi mente, mi alma, mi alma, mi corazón mi corazón y mi cuerpo, y mi cuerpo, llevándome a una vida llevándome a una vida de muerte, de muerte, un muerto sin vida, un muerto sin vida, sin capacidad de amar, sin capacidad de amar, de servir, de servir, viviendo en el odio, viviendo en el en odio, el miedo, en el miedo, en la angustia, en la angustia, en la desesperación en la desesperación y en la enfermedad. y en la enfermedad. Hoy, Señor, Hoy, Señor, renuncio a todo esto, renuncio a todo esto, incluso aquello incluso aquello que todavía no me doy cuenta, que todavía no me doy porque el cuenta, pecado, porque el pecado, la carne y el mundo la carne y el mundo y Satanás y Satanás me han tenido ciego, me han tenido ciego, sordo sordo y tonto. y tonto. Y no he querido reconocer, Y no he querido reconocer, no he sabido reconocer no he sabido reconocer todas aquellas cosas todas aquellas cosas y realidades y realidades que han envenenado mi vida que han envenenado mi vida y mi alma. y mi alma. Señor Jesús, Señor Jesús, sáname sáname y libérame. y libérame. Saca toda la podredumbre, Saca toda la podredumbre, todo lo que apesta todo lo que apesta en mi interior en mi interior y que me ha llevado y que me ha a llevado vivir en ese sepulcro a vivir en ese sepulcro donde todo se ha corrompido. donde todo se ha corrompido. Mi capacidad de amar, Mi capacidad de amar, mi capacidad de reír, mi capacidad de reír, de ser alegre, de ser alegre, de servir a los demás. de servir a los demás. En tu nombre, En tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todas las a personas todas las personas que me han dañado, que me han dañado, que me han lastimado, que me han lastimado, que me han envenenado que me han y envenenado que me han llevado y que me han llevado a tener fuentes de vida a tener fuentes de vida falsas, falsas, llenas de pecado, llenas de pecado, llenas de mentiras. llenas de mentiras. Perdono a mis padres, Perdono a mis a padres, mis hermanos, a mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos, amigos y enemigos, a mi pareja sentimental, a mi pareja a sentimental, mi familia política, a mi familia política, a mi familia actual, a mi familia a actual, cada uno de ellos. a cada uno de ellos. Yo les perdono Yo les perdono, porque me llevaron porque me llevaron a creer a creer y alimentarme y alimentar de estas fuentes contaminadas de estas fuentes que contaminadas me han envenenado, que me han envenenado, que me han enfermado. que me han enfermado. Y yo pido perdón Y yo pido a perdón todos aquellos a todos aquellos que yo también he llevado que yo también he llevado a estas mentiras, a estas mentiras, a estas fuentes a estas fuentes que no son de verdad, que no son de verdad, que no son de vida, que no son de vida, sino de vicios, sino de vicios, de mentiras de mentiras y de pecado. y de pecado. Pido perdón Pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús reprendo, ato y amordazo reprendo, ato y amordaz todo vicio, todo vicio, toda dependencia, toda dependencia, todo acto todo acto que está contaminado que está contaminado y atado y atado a estas fuentes a estas fuentes que son tóxicas, que son tóxicas, que están llenas de que podredumbre están llenas de y podredumbre que yo he permitido y que yo he permitido a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida, alimentando mi mente, alimentando mi mente, alimentando mis sentimientos, alimentando mis mi sentimientos, cuerpo mi cuerpo y mi alma. y mi alma. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y amordazo a Satanás, a Satanás, sus demonios, sus demonios, sus obras, sus obras, sus mentiras, sus mentiras, sus ataques, sus ataques, sus engaños sus engaños y todo acto y todo acto que se haya hecho en contra mía, que se haya hecho en contra de mi mía, familia, de mi familia, de mi casa, de mi casa, pertenencias pertenencias y trabajo, y trabajo, de mis amigos, de mis amigos, de mi comunidad, de mi comunidad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi estado,
de mi estado, y de mi país. de mi país. Lo reprendo Lo reprendo en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Todo ataque Todo ataque por medio de brujería, por medio de brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpias, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, adivinación, adivinación, premonición, premonición, todo acto opuesto a Dios todo acto opuesto a Dios en el pasado, en el pasado, presente presente o para el futuro. o para el futuro. Lo mando a los pies de Jesús. Lo mando a los pies de Especialmente Jesús. Especialmente estos vicios estos vicios y estas relaciones tóxicas y estas relaciones tóxicas que me han envenenado que me han envenenado y me han destruido. y me han destruido. Señor Jesús, Señor Jesús, y ahora te entrego mi cuerpo, y ahora te entrego mi cuerpo, que muchas veces he descuidado que muchas veces he y descuidado que ahora he vivido el miedo y ahora he vivido el miedo de este virus, de este virus, de esta pandemia, de esta pandemia, y me he dejado llenar y me he dejado llevar de este miedo, de este miedo, de este pánico. de este pánico. Este cuerpo, Señor, Ese cuerpo, Señor, te pertenece a ti. te pertenece a ti. Por eso en tu nombre Por eso en tu nombre reprendo, ato y amordazo reprendo, ato y amordazo toda enfermedad toda enfermedad que me esté acechando que me esté acechando y toda enfermedad y toda enfermedad que ya tenga yo en mi cuerpo. que ya tenga yo en Y mi cuerpo. especialmente Y especialmente cualquier virus, cualquier virus, bacteria, bacteria, hongo hongo o parásito. o parásito. Especialmente Especialmente este virus del coronavirus. del coronavirus. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo reprendo. Lo reprendo. Lo ato y lo amordazo. Lo ato y lo amordazo. Para que no dañe. Para que no dañe. Para que no contagie. Para que no contagie. A mi persona. A mi persona. Y a mis seres queridos. Y a mis seres queridos. Que cualquier caso de enfermedad. Que cualquier caso de enfermedad. Sea reprendido. Sea reprendido. En mi ciudad. En mi ciudad. En mi estado. En mi estado. Y en mi país. Y en mi país. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Padre. Dios Padre. De Dios Hijo. De Dios Hijo. Y de Dios Espíritu Santo. Y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Agachen su cabecita, pongan las manos en su corazón. Padre del cielo, yo te presento a este pueblo tuyo, que hemos dejado de alimentarnos de ti, que hemos llegado a esta situación con el alma, la mente, el corazón y el cuerpo llenos de podredumbre, como esa tumba de Lázaro, apestada, infectada, dañada. Hoy, Señor, te entrego a cada uno de tus hijos, a cada una de estas familias, a cada uno de estos hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, sanos y enfermos, para que en medio de todo, Señor, vivamos una vida llena de ti y seamos capaces de cuidarnos, de amarnos, de servir, pero por amor a ti. Y que cuando vengan todas estas crisis, Señor, nosotros sigamos teniendo vida, una vida que viene de tenerte a ti y de que seas tú nuestra fuerza, nuestra meta, nuestro camino. Bendigo y santifico a este pueblo que tú me has encomendado, a cada uno de mis hermanos que nos siguen a través de los medios, aquellas personas, Señor, que verán también esta celebración en forma diferida, pero que para ti no hay problema de tiempo ni de distancia. Los bendigo y los declaro libres y sanos, y alimentados con la palabra y la gracia de Dios, empiecen a vivir una vida en el Espíritu, una vida de gracia, de fuerza, de amor y de paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongan sus manos y yo bendigo sus trabajos y todas sus necesidades materiales. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Vamos a presentar nuestras ofrendas.